Hola, mi nombre es Carolina Ortiz y te invito a escuchar A Toda Moda, un podcast en el que cada semana intentaremos desentramar los diferentes hilos de esta industria. En el episodio de hoy te invito a conocer el trabajo de la orfebre Angie Gómez. Angie Gómez es colombiana, pero hace unos años atrás decidió dejar Bogotá, su ciudad de origen, para continuar sus estudios de comunicación en Frankfurt, Alemania. Sin embargo, su encuentro con un orfebre la hizo descubrir el trabajo de la joyería, por lo que decidió cambiar el rumbo y estudiar dicha profesión. Conversé con Angie Gómez en su taller, ubicado en la ciudad de Frankfurt, y en el que crea piezas únicas para clientes muy diversos. Te invito a escuchar el siguiente episodio. Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Podrías presentarte para quienes no te conocen? Bueno, mi nombre es Angie Gómez, yo soy orfebre, estoy en Alemania, tengo 30 años, llevo con este proyecto de la orfebrería alrededor de 5 años y bueno, en Alemania fue que descubrí ese talento escondido que tenía. ¿Y tú eres originaria de Colombia y de qué ciudad o de qué región de Colombia en particular? Sí, exacto, yo soy colombiana y nací en Bogotá. ¿Y qué te trajo a Alemania? Bueno, en principio el deseo de conocer pues el mundo, de conocer el extranjero y luego también el deseo de estudiar básicamente y pues encontrar como un camino de vida. ¿Pero tú en Colombia te dedicabas ya a la orfebrería o es algo que comenzaste a estudiar acá? No, en Colombia yo estaba estudiando una cosa completamente diferente y cuando llegué acá empecé a ver pues como las diferentes opciones que ofrecía el país en cuanto a estudios profesionales en las universidades o estudios técnicos y en esas también estaba como aprendiendo a dibujar, aprendiendo a hacer manualidades y conocí a una joyera que fue mi maestra y que fue la que me llevó en el mundo de la joyería. Y acá, aquí nosotros estamos en Frankfurt, en este momento estamos en el taller en el que tú trabajas. Para iniciarte en este mundo de la orfebrería, ¿seguiste algún curso, me imagino? ¿O trabajaste directamente con la orfebre que es como dueña de este taller? Exacto, en Alemania el ser orfebre es una profesión como tal, entonces para poder ejercerlo tienes que estudiar y tienes que hacer es un estudio técnico que dura 3 años y medio. Tienes que presentar como, por decirlo así, un trabajo de grado, que en realidad es un proyecto que tú desarrollas y que luego en un tiempo específico tienes que realizarlo y luego enviarlo a como la organización de los joyeros alemanes y ellos deciden si te dan el cartón y el permiso de ser joyero o no. Entonces tienes que estudiar para eso. Y además es una profesión reglamentada, entonces. Exactamente, tienes todo lo que hace también un médico o cualquier profesional. Para poder ejercer tienes que tener pues un cartón, ¿no?, que te certifica como joyero. ¿Y por qué te decidiste por la orfebrería? Cuando llegaste acá, ¿tendrías otras opciones para poder estudiar o siempre te gustó? Porque tú vienes del mundo de las comunicaciones, que es algo que no habíamos dicho. Exacto, yo cuando estaba en Colombia había empezado a estudiar periodismo. Hice 4 semestres de periodismo y cuando llegué a Alemania mi idea era seguir con esto, pero también yo justo antes de venir a Alemania había conocido a una persona que vendía ópalos mexicanos en Colombia y esta persona me decía que el mundo el mundo de las piedras preciosas, de la joyería, es un mundo que te permite ser independiente y mi madre siempre había sido independiente y mi sueño era también en el periodismo ser independiente. Cuando llegué a Alemania empecé a estudiar el alemán y empecé a ver las dificultades también que se presentaban cuando uno, en el mundo del periodismo, cuando uno no era hablante de alemán materno. Y en esas conocí a la que tiempo después fue mi maestra y empezamos a hablar sobre su negocio, sobre la independencia, sobre el arte, sobre el diseño y dije, bueno, ¿por qué no puede ser una opción? Y acá en Frankfurt hay una escuela especializada, me imagino.
Sí, sí, exacto. La escuela está en Hanau, es una de las escuelas más antiguas que ofrecen los cursos pues el curso de la joyería y como el trabajo manual alrededor de los metales. ¿Y qué se requiere para ser orfebre? Bueno, hay algunas aptitudes que se tienen que tener sí o sí. Por ejemplo, para entrar a estudiar a una escuela de joyería acá se tiene que presentar un test de aptitudes. Entre esas está, por ejemplo, saber dibujar. Y bueno, ser creativo, o sea, tienes que, por ejemplo, te dicen con estos 5 elementos tienes que desarrollar un objeto que tenga relación a este o aquel tema. Entonces, dependiendo también de lo que tú crees con esos objetos, dicen los profesores, ¿tiene una aptitud creativa o no? Preparando la entrevista, estuve mirando la página de internet y me fijé que subiste unas fotos de diseños de unos anillos y de otras piezas, y en realidad decía, claro, si uno va a crear una joya hay que hacerla sobre papel primero y después empezar a trabajar con el metal. Exactamente, o sea, tú tienes sí o sí que saber dibujar, saber plasmar tus ideas en el papel para luego sí hacer la calculación matemática, también tienes que saber algo de matemáticas para hacer la calculación de qué material requieres. Porque por ejemplo, trabajar con oro y al ser esto un material tan costoso, no puedes comprar material extra. Tienes que comprar exactamente el material que necesitas para hacer tu joya. Entonces, tienes que hacer una calculación matemática dependiendo del diseño que hayas hecho para comprar el material que necesitas para hacer esa joya y que no vayas a comprar de más o que no vayas a comprar de menos. Entonces también se necesita de matemáticas y también se necesita de un conocimiento sobre la química, porque al trabajarse con metales pues tienes que saber cómo funcionan las diferentes ligas, cómo funcionan los ácidos, el por qué el material funciona como funciona, y todo esto sale a partir de un conocimiento en la química y metalurgia. ¿Cómo es la elección del metal? ¿Con qué metal tú te sientes más cómoda? ¿Con el oro, la plata, el platino, no sé, cobre? Bueno, es verdad que dependiendo de ciertas características químicas de los metales, el trabajo se hace más fácil o más difícil. Entonces, por ejemplo, el trabajar con la plata es un material que sus características son es un material muy maleable, entonces hace que el trabajo sea mucho más confortable que, por ejemplo, el platino o el paladio. Exactamente pasa con el oro también, dependiendo de la liga. Entre más oro tenga la liga, más maleable es el material. Entonces hace que obviamente el trabajo sea mucho más fácil, porque si tienes que doblar un pedazo de oro, no vas a necesitar tanta fuerza que si vas a doblar un pedazo, por ejemplo, de platino, que es un material tan duro. Entonces, digamos, me encanta trabajar con el oro, pero prefiero trabajar con la plata. También me gusta más el color. Y bueno, tú hablas de la posibilidad de doblar los metales. Yo sé que hay un oro de 21 quilates, está el oro de 18, de 14, de 12. Hasta ahí nomás llegan mis conocimientos de aleaje de oro. ¿Por qué el de 21 es más blando? Bueno, las ligas básicamente, el oro se mezcla con otros materiales como la plata y el cobre para que sus características físicas sean, bueno, entre otras, sean mejores. Entonces, por ejemplo, el oro de 21 quilates quiere decir que de 1000 partes de oro, o sea, de 1000 partes del material, el 70% es oro y el resto es cobre o plata. Por ejemplo, el oro de 14 quilates quiere decir que de 1000 partes del material, la mitad es oro y el resto es plata, cobre o paladio, por ejemplo, si es oro blanco. Esto se hace con el fin de que, por ejemplo, el material sea más resistente, cambie de color también. Por ejemplo, el oro rojo necesita que tenga más cobre, el oro blanco necesita que tenga paladio. Los oros amarillos de 14 quilates, por ejemplo, se utilizan para anillos de matrimonio, ya que debe tener una dureza, porque pues son anillos que siempre vas a estar teniendo, o sea, en tu mano, y vas a necesitar que
sean duros. Cuando tú tienes un anillo solamente en puro oro, se te va a dañar muy rápido porque el material es muy flexible. Muy flexible, exacto, sí, muy blando, más bien. Pero en general, de las joyas que uno puede encontrar de oro, por lo menos en el caso de Chile, no sé cómo será en Alemania o en Colombia, yo sé que era como, la regla era oro de 18 quilates. O sea, 21 no, 14 no, 18. ¿Tú sabes por qué vienen ese tipo de reglamentaciones? ¿Es para asegurar como una cierta calidad del material? Sí, bueno, digamos que en Colombia se maneja mucho el oro de 16 quilates, ¿ya? Por ejemplo. Digamos que eso tiene un factor económico, claramente, porque entre más alta sea la liga, más oro hay en ella y por lo tanto cuesta más. Entonces hay un factor económico. Pero, por ejemplo, digamos acá en Alemania se trabaja mucho el oro de 14 quilates. ¿Por qué? Porque la característica de dureza del material es muy buena y aún siendo tan duro se deja trabajar fácilmente. Entonces permite que uno entregue trabajos de calidad y que el trabajo no sea tan largo o tan difícil que también suba el precio. Entonces es como un compromiso que es muy bueno tanto para el cliente como para el joyero, porque el precio está bien, la calidad está bien y el trabajo que requiere está bien. Entonces, por ejemplo, eso hace también de pronto que en los diferentes países se manejen también como diferentes ligas. Y en el caso de la plata, ¿cuál es la aleación deseado para que sea un producto de buena calidad? Con la plata sí pasa el fenómeno a nivel mundial, que siempre es la plata de 925. Eso quiere decir, eso es una plata que también le llaman la Sterling plata, y es una liga que tiene un nivel muy alto, o sea, por decirlo así, de 1000 partes, 925 es plata y el otro es un poquito de cobre. Y eso hace que la plata también sea un poquito más dura y que el color igual sí se mantenga en su blanqueza como lo es la plata pura. Entonces, y eso es a nivel mundial, en todo el mundo se trabaja esa plata. ¿Y eso tú sabes por qué? Me imagino que debe ser alguna normativa histórica, o sea, tiene que haber ocurrido algún evento histórico, me imagino yo, para determinarlo con esa calidad. Sí. Eso tiene que ver mucho con, los ingleses fueron los que establecieron esa liga a nivel mundial y la propagaron y dijeron eso, con esa medida vamos a trabajar en todo el mundo y todos los que quieran trabajar con nosotros trabajan en esa medida. Y así se quedó, por eso se llama también el Sterling Silver. En el tema del trabajo en sí, tú cuando creas una joya, ¿en qué te inspiras? Bueno, para inspirarme yo trabajo mucho con formas geométricas. Entonces, cuando yo veo una forma geométrica y me parece como interesante al plasmarla en un anillo o en un arete, la tomo y la transformo. Entonces le doy como o una curva o la corto en una parte y luego le pongo una piedra. O sea, siempre trato como llego de lo fácil de una forma geométrica y luego como que en el camino la transformo y la vuelvo algo nuevo. Es como mi principio. Yo creo que eso tiene que ver también mucho como con esa herencia ancestral de pronto que tengo, porque para los indígenas lo hacían también así. Ellos tomaban mucho las formas geométricas y las reproducían en muchas veces hasta tener como un musta, ya una forma repetida varias veces. Entonces yo creo que de por ahí viene. Pero, no, por ejemplo, no sé cómo trabajan los joyeros, los orfebres, más bien. No sé, o sea, tú dices, tú te basas en formas geométricas, pero como los diseñadores así pones un tema, no sé, la noche, y haces joya siguiendo tu estilo, vinculado a ese tema, o solamente te basas en la forma geométrica y de ahí te inspiras. En realidad, yo no tengo temas, o sea, se puede utilizar un tema para desarrollar una colección, es cierto, pero como que en mi forma, no sé, de trabajar no lo he adoptado. O sea, he adoptado más como mirar formas en la naturaleza
ver como su geometría, adaptarla a la joya y desarrollar algo nuevo. Pero no me relaciono mucho como a temas o cuál es como el color del momento. Siempre, o sea, yo estoy un poco alejada de eso porque estoy como desarrollando mi propio camino, por decirlo así. Y no o sea, en estos momentos hasta ahora no he tomado como la inspiración así de un tema en general para luego plasmarlo en mi joya, no. Siempre ha sido como veo algo que me inspira y digo, eso puede utilizarse para un anillo, y intento plasmarlo, como juntar esas dos cosas. ¿Tiendes a repetir los modelos varias veces? Como, por ejemplo, si es un anillo con una determinada forma, hacerlo en distintas tallas, o depende de los pedidos que te hagan. Bueno, en realidad, digamos, de mi colección siempre tengo cosas únicas. O sea, yo encuentro una forma, me gusta, la hago, de pronto la plasmo en un anillo y en un arete, y hasta ahí llega. O sea, siempre he trabajado proyectos únicos, como cosas muy únicas. Si se da el caso de que, por ejemplo, el anillo esté muy pequeño o muy grande, lo intento remodelar para la persona, pero hasta el momento ha sido así como de que las personas miran las cosas que tengo y de una vez las llevan. O les queda o no les queda y no las llevan, y si les queda de una vez las llevan porque son objetos únicos, o sea, son cosas que solamente hago una vez. Claro, porque también podrías trabajar haciendo colecciones de joyas y prefieres la pieza única. Exacto. Pero esa decisión es por un tema como creativo, o por un tema de tiempo, relación, precio de la joya en sí. Yo creo que es más un tema creativo, porque yo siento que yo llego a desarrollar la joya y no quiero repetirla. No quiero volverla a hacer. O sea, yo sé que si vuelvo a hacer algo parecido va a ser diferente. O sea, no es un proceso creativo. Yo creo que más allá no va. Llegan siempre otras ideas y entonces sigo con otra cosa, ¿no? Y por eso se mantienen como piezas únicas. Y tú trabajas con piedras también. ¿Cómo es la selección de las piedras en relación a las joyas que tú diseñas o imaginas? Bueno, yo en realidad trabajo con todo tipo de piedras. Me gustan las piedras, o sea, digamos, diamantes los utilizo más bien poco, porque me parece que tienen mucho brillo y le quitan como un poco de atención al diseño como tal. Entonces trabajo con piedras que son un poco más opacas, por decirlo así. Sin embargo, en realidad puedo trabajar con todo tipo de piedra. Y para mis diseños siempre, he tratado hasta el momento de buscar piedras que tengan cortes diferentes. No siempre la típica piedra redonda o cuadrada, sino que de pronto tenga algo diferente. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo un anillo que se inspiró precisamente en la piedra, porque la piedra tiene la forma de un hexágono, y luego está cortada de una forma muy interesante, y es una piedra única que no voy a volver a encontrar y que nadie va a volver a encontrar, porque la persona que las tallaba ya no trabaja. Pero ¿cómo es el mercado de las piedras y de los metales para la joyería? Siempre he tenido, yo he escuchado con el tema del oro que hay certificaciones hoy en día para probar que el oro viene de minas en las que no hay trabajo infantil, en las que se respetan más o menos las condiciones de trabajo. Con el tema de la plata me imagino que es lo mismo, porque sabemos en América Latina lo que pasó con los indígenas en las minas de Potosí, en Bolivia por lo menos, que es lo que conozco yo. Pero en el caso de las piedras es como más desconocido. Yo no sé si es como un espacio gris del que nadie habla. ¿Cómo funciona ese mercado? ¿De dónde vienen las piedras? ¿Cómo se compran? ¿Dónde se compran? Bueno, en realidad ha sido menos regulado que, por ejemplo, lo que pasa con los metales. Con los diamantes, por ejemplo, hubo en su momento el escándalo de los diamantes de sangre, y entonces como que a nivel mundial se empezó a manejar el discurso de vamos a organizar como ese mercado de los diamantes. Entonces vamos a certificar que no hay trabajo infantil, por ejemplo. Entonces empezaron también a presionar a los mineros en África, por ejemplo, a que sacaran a los niños de las minas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese mercado ahí se reguló. En el tema de otras piedras, como por ejemplo las esmeraldas, las turmalinas, los zafiros, todavía no está tan regulado.
O sea, todavía, claro, al no ser un mercado que sea tan amplio, digamos, es un mercado que maneja muchísimo dinero, pero no es un mercado tan amplio, todavía está, o sea, es muy reducido. Entonces los mineros todavía hacen lo que quieren, por decirlo así, porque ellos sacan sus productos, el mercado lo pide, pero no pregunta cómo fue que lo sacó, de dónde lo sacó, o sea, todavía no está tan regulado. Sin embargo, hay personas que están desarrollando proyectos ambientales, proyectos sociales con las minas, también gente joven que dice, bueno, mis padres tenían una mina en Sri Lanka, donde sacan zafiros hace 100, 200 años, ahora yo soy el responsable de esa mina, pero lo quiero hacer diferente. Entonces, por ejemplo, acá en Alemania hay muchísimas empresas que están desarrollando conceptos de explotación minera de piedras con conceptos sociales, conceptos ambientales. Algo sí se está moviendo, pero digamos que no es como la regla en general, como lo que pasa con el oro. ¿Y tú tienes alguna noción de lo que pasa en América Latina con el comercio de las piedras? Sí, bueno, de América Latina vienen las esmeraldas, de Brasil, por ejemplo, vienen las turmalinas, que son unas piedras muy, muy bonitas. Bueno, de Colombia vienen las esmeraldas, como lo he dicho, de México vienen los ópalos de fuego, que también son piedras muy, muy bonitas. Y de resto es como el tema de los metales, ¿no? Latinoamérica tiene mucho oro, que están las grandes empresas que pues todavía también generan presión social en los países y presión política también para sacar sus permisos para abrir sus minas. Pero también sé de que hay, por lo menos en Perú y en Colombia, hay iniciativas de minería responsable que están abriendo el mercado también en Europa, por ejemplo, y nosotros como joyeros acá en Europa tenemos acceso a ese material que viene de esas minas que tienen procesos de minería responsable. Entonces algo está pasando en un sentido positivo. ¿Y tú como orfebre certificada, para poder comprar el metal acá en Alemania y las piedras, tienes que ir a un lugar especial y demostrar que eres orfebre? Exacto, sí. Aquí hay, por ejemplo, empresas que ellos compran, por ejemplo, oro de, no sé, de personas, por decirlo así, y ellos mismos hacen el proceso de hacer las barras o de hacer como las láminas que nosotros lo utilizamos. A donde nosotros los joyeros vamos, presentamos nuestro certificado, presentamos nuestro número de identificación financiera y podemos acceder a sus productos. No todos lo pueden hacer, o sea, las personas, si tú como persona natural quieres comprar oro, tienes que ir al banco y comprar las barras o las monedas. Pero para hacer joyas tienes sí o sí que tener un certificado para poder trabajar con esas empresas. Igualmente con las piedras también. ¿Y cuáles son las piedras que más te gustan? No sé si las eliges por color o por justo lo que me contabas antes o por la forma que tienen. Si tienes varias, ¿qué es lo que te lleva a elegir una de otra? Bueno, el color, indudablemente, la limpieza también de la piedra, si tiene muchas inclusiones o no, la forma, como ha sido tallada. Y bueno, a mí me gustan mucho, o sea, los colores entre el azul y el verde me encantan. Entonces siempre que veo piedras, pues en la dirección del verde, ahí estoy, o en la dirección azul, ahí estoy. Y todo el espectro que haya dentro de esos dos colores me encanta. Tú hablabas de la forma en la que se talla la piedra. Me da la impresión de que para los diamantes hay como una cierta forma de tallarlo y que lo hacen con láser hoy en día. ¿Cómo es con las otras piedras? ¿También tienen una forma especial o no? Bueno, hay como unas tallas muy normales, que son por ejemplo las tallas cuadradas, las tallas rectangulares, las tallas redondas, y eso en general se puede hacer para casi todas las piedras. Pero claro, también llegan nuevas ideas, nuevos diseñadores y empiezan a buscar formas diferentes. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos está el llamado fancy cut, y ese fancy cut es básicamente formas completamente diferentes que pueden parecerse como a naves espaciales, o bueno, ahí se inspiran y hacen cosas loquísimas. Los diamantes normalmente se presentan en forma redonda y tienen como una cantidad específica
de facetas que hace que la reflexión de la luz sea muchísimo mayor y se vea el diamante mucho más grande, por ejemplo. Entonces hay también como unas reglas en cuanto a la talla. En las otras piedras es diferente. Ellos, los talladores, que eso también es una profesión aparte, los talladores miran la forma de la piedra, miran en dónde están las inclusiones, miran dónde se puede romper la piedra fácilmente y según eso hacen la forma que más se adapte a ese material en bruto. Y así mismo dicen, bueno, esta piedra potencialmente puede ser una piedra cuadrada y la tallan en la forma cuadrada. O sea, la forma del tallaje de la piedra depende del tallador. También, exacto. Y si tú quieres como orfebre una talla, así se dice, una talla especial, tienes que hablar directamente con el tallador. Exacto. Si yo la quiero en el tamaño en que la quiera o en una forma específica, tendría que hablar con el tallador y él tiene primero que encontrar una piedra en bruto que favorezca esas medidas que yo le he dado a la persona. Entonces depende mucho realmente cómo venga la piedra de la tierra. Nosotros conversábamos antes de comenzar la entrevista que te gusta también utilizar oro reciclar oro más bien. Uno puede traer las piezas que tiene y tú las transformas, las fundes por supuesto y las conviertes en nuevas joyas. ¿Con la plata ocurre lo mismo? En realidad con todos los metales se puede hacer, o sea, el cobre se puede reutilizar, el aluminio se puede reutilizar, la plata se puede reutilizar, el oro se puede reutilizar. Nosotros tenemos acá pues también obviamente la responsabilidad social de reutilizar y de hecho los joyeros yo creo que fueron como los primeros recicladores de la historia porque siempre, o sea, es regla que la mesa del joyero tiene una tela donde caen todos los residuos que se vuelven a utilizar para otras joyas o para otros proyectos. Entonces nosotros reciclamos desde el principio. Los metales por su característica siempre podrán ser reutilizados. Una vez yo vi un reportaje que era una de estas empresas grandes de joyería francesa, que creo que tiene base en Suiza además, y que de hecho en los sectores donde justamente se pulía el oro, usan zapatos especiales y antes de salir tienen como unas aspiradoras que chupan todo lo que puedan y de hecho aspiran el piso para recuperar hasta el más mínimo granito o polvito de oro, porque todo vale. Sí, el material es un material precioso, es un material que cuesta muchísimo y pues por eso uno intenta siempre recoger absolutamente todo, que no quede nada para botarse o que quede en el suelo, porque todo se puede reutilizar completamente. Y tú que comenzaste tus estudios de orfebrería, ¿tuviste que invertir en material al principio? ¿Cómo funciona eso? ¿Tú te inscribes? Porque hemos hablado del proceso, de tu inspiración y todo, pero cuando uno empieza a estudiar orfebrería, ¿qué se requiere? Bueno, aparte de lo que tú decías, los cálculos matemáticos, saber dibujar, un poco de química, pero como materialmente, ¿qué se te exige? Bueno, dependiendo de las escuelas, pero por ejemplo en la escuela donde yo estudié, lo que se nos requería al inicio era como un starter kit de limas, de brocas, de pincetas, o sea, se necesitaba al principio como un paquete de herramientas que cada estudiante tiene. Y la escuela te ofrece la maquinaria grande, las mesas, y normalmente al principio las personas practican con cobre y latón. Y eso es un material muy económico, entonces la misma escuela lo tenía para que lo utilizaran los estudiantes. Ya después, si tú querías hacer el ejercicio, lo que se estaba aprendiendo en el momento en plata, tenías tú mismo que comprarlo. Pero digamos que la inversión inicial es como el paquete necesario para ser joyero, de tantas limas, tantas brocas, tantas ceguetas, etcétera. ¿Y de cuánto estamos hablando? Esa inversión inicial es de alrededor de 800 euros. Igual es harto, pero no es tanto tampoco. Pensé que era más. No, teniendo en cuenta que no pagas absolutamente nada de matrícula, no pagas nada por estudiar, es simplemente esa inversión inicial. Tú me comentabas que querías trabajar como independiente. ¿Por qué esa decisión te permite realmente en la orfebrería trabajar de esa manera?
Bueno, sí, hasta el momento sí. Yo apenas terminé mi estudio como joyera, dije yo quiero ser independiente y empecé a hacer mis diseños, empecé a hacer mi página web, empecé a hacer promoción por internet, a hablar con mis amigos, a darme a conocer y decir si necesitan tal cosa yo lo puedo hacer. Y hasta el momento, después de 3 años, lo sigo haciendo y estoy muy contenta de que se me da la posibilidad. ¿Por qué? Porque no hay muchos joyeros, no hay muchas personas que se deciden por este camino y las personas siempre van a necesitar o querer tener joyas. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la personalidad, porque eso cuenta algo de ti, porque tú deseas hacer un statement con lo que llevas puesto. Lo hacemos con la ropa, lo hacemos como llevamos nuestro cabello, lo hacemos como llevamos nuestras gafas y lo mismo hacemos con la joyería. Entonces siempre va a haber la gente que necesite esos productos o que los quieran o los deseen, y no hay mucha gente que lo ofrezca. Entonces las personas que lo podemos hacer siempre vamos a tener gente a la cual ofrecer. Entonces pues hasta el momento a mí me ha funcionado y yo estoy muy contenta de que lo puedo hacer, aparte porque yo dedico el tiempo que yo deseo a mis proyectos, mis trabajos. Yo hablo con los clientes y también les digo, para ese trabajo necesito tantas horas. Entonces yo misma tengo la capacidad de decisión sobre mi tiempo, y eso creo que es como la ganancia que más grande del mundo, que es tener decisión sobre tu tiempo. Y los clientes que vienen acá al taller, comúnmente, ¿qué es lo que más te piden? Bueno, aparte de la gente que se interesa por mis diseños, pasa mucho que llegan personas para anillos de matrimonio, anillos de compromiso. Entonces también es como un hip ahorita que la gente se está casando. ¿Ya sí? Sí, la gente se está casando, la gente desea también formar familia, entonces está pasando, y como la mayoría de clientes que tengo son para este tipo de trabajos. ¿Y es gente joven en general? Sí, entre los 33 y 38 más o menos. ¿Tú sientes que la joyería permite, no sé si heredar un sentimiento, pero siento que se lleva de otra manera? No es como la ropa que uno puede heredar, ya una chaqueta de la mamá, de la abuela, ropa antigua, pero en algún momento se va a degradar por el uso. No sé, la joya es perenne. Sí, exacto, sí, hay un valor sentimental. Entonces sí llega mucho también como que personas que heredan algo de su abuela o de su abuelo y quieren llevarlo puesto, ¿no? Entonces también, claro que sí hay un valor sentimental muy grande en la joya como tal. Sí hay historia también, ¿no? Entonces lo que pasó en esa época y por qué la abuela recibió eso y de quién lo recibió, y normalmente las personas tienen una historia y saben en dónde y cuándo y cómo fue que adquirieron esa posesión. Por eso para mí también es tan bonito hacer esto, porque yo cuando vendo algo me tomo el tiempo de contar por qué lo hice, qué piedra es, cuánto duró, porque es un trabajo que toma tiempo, y las cosas que toman tiempo tienen un valor, tienen una historia, hay que contarlo también, y eso hace que las personas también lo asuman como una posesión, y cuando lo entregan con ese mismo sentimiento, con esa misma energía, y eso hace que las cosas sean duraderas, ¿no? Y se mantengan en el tiempo. Y si tú quisieras darle una recomendación a alguien que quisiera estudiar orfebrería, ¿qué les dirías? Bueno, yo diría que, necesitamos mucha más gente que siga esta tradición. La joyería es también una de las profesiones más antiguas que existen. Siempre han habido joyeros, siempre ha habido gente que ha trabajado el oro. Desde nuestras historias, desde nuestras creencias también. Entonces necesitamos gente que crea en eso, que le guste. Y yo creo que a diferencia de pronto de las personas que se deciden por carreras, no sé, en finanzas o management o yo qué sé, la joyería es una profesión que es muy humana también. Trabaja con metales, pero es muy humana en el sentido de que te obliga a aprender cosas de ti, a ser transparente, a ser meticuloso, a ser detallista, a tener paciencia.
porque la joyería tiene que ser uno paciente a pensar el proceso. Sí, es toda una constelación el estar ahí. Tú puedes estar sentado 8 horas mirando el mismo objeto y trabajando en él y no te vas a dar cuenta de que ha pasado todo ese tiempo. Entonces lo recomiendo, que la gente lo haga, que sigan, sí, que haya más personas que se enamoren de esto, porque vale la pena y hay que mantener la tradición. Muchas gracias, Angie, por tu tiempo y por recibirme en tu taller. Ya, muchas gracias también. Y espero que te siga yendo tan bien como hasta ahora. Gracias. Y que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Vale, muchísimas gracias también por dar el espacio a esto y abrir pues obviamente el micrófono para que todos podamos contar un poco de nuestras historias y el por qué decidimos tomar los caminos que hemos tomado. Muchas gracias. Gracias por escuchar A Toda Moda el podcast. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo entre tus amigues. A Toda Moda acompaña mi newsletter sobre moda nitancoconitanChanel.substack.com y está disponible en Spotify y YouTube. Suscríbete a cualquiera de estas plataformas y no te olvides de darle un like a tu episodio favorito. Con ello ayudarás a que tenga mayor visibilidad.